Bueno, perdón. Ahí estamos grabándola, entonces, bueno, a ver, entonces, el seminario de hoy, la idea es poder repasar junto con ustedes, en base a la experiencia nuestra, distintos aspectos clave para que puedan reducir los plazos de pago de sus clientes. Nosotros, un poco la idea es poder compartir la experiencia que tenemos en Intisa. Intisa es una empresa en la que nosotros ofrecemos un software para gestión de cobranzas y esto nos ha dado la oportunidad de poder vivir la experiencia de ayudar a empresas de distintos tamaños, países, industrias, a que puedan gestionar eficientemente las cobranzas de sus propias empresas. Con lo cual esa es un poco la experiencia que les queremos trasladar en este webinar a ustedes. Dicho esto, entonces, la presentación está separada en tres partes. Por un lado, lo que serían las causas de la demora en las cobranzas, y por otro lado, lo que serían las claves para reducir plazo de pago del cliente, que sería más la parte central del webinar, y por último, bueno, ya un resumen de lo que estemos viendo el día de hoy. A ver, un segundo que está. Voy a apagar el teléfono porque me está sonando el teléfono, les pido perdón. Bueno, a ver, desde el lado de las causas, para arrancar esta apreciación, entonces quería repasar, como decía recién, cuáles son las causas que generan que las empresas cobren más tarde de lo que debieran cobrar. Nosotros en Intisa hemos identificado 5 causas. La primera y la más frecuente es que todos los clientes tratan de pagar lo más tarde posible, ¿no? Es decir, mientras más tarde, mejor, porque eso ayuda con su flujo de caja, ¿no? Esto es una dinámica normal que sus clientes tienen con ustedes y ustedes tendrán con sus proveedores. El punto importante a comentar aquí, en realidad, es a quién pagan primero los clientes, ¿no? Es decir, la idea es que ustedes hagan todo lo necesario como para poder estar lo antes posible en la fila de pagos, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico donde nosotros separamos la situación en dos variables. Por un lado, el hecho de si su negocio es algo crítico para el cliente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, qué tan buena es la gestión de cobranzas que hacen ustedes. Obviamente los clientes pagan primero a aquellas empresas que son proveedores críticos de su negocio y que además hacen una buena gestión de cobranzas. Esos son los primeros que cobran. Después le pagan a aquellas empresas que son proveedores críticos y que quizás no hacen una buena gestión de cobranza, y a aquellas empresas que, sin ser proveedores tan críticos, hacen una buena gestión de cobranza. Esos son los segundos en cobrar. Y por último, cobran las empresas que no son críticos como proveedores y que tampoco hacen una buena gestión de cobranzas. Esos son los últimos en cobrar. Con lo cual, la conclusión de este punto es que ustedes no van a poder cambiar el hecho de ser críticos o no críticos para los negocios de sus clientes. Eso es algo que lamentablemente no hay mucho margen de maniobra, pero sí van a poder cambiar el hecho de si hacen o no una buena gestión de cobranza, con lo cual ustedes debieran de asegurarse de estar haciendo una buena gestión, que mucho de eso es lo que vamos a estar viendo en este webinar, y eso los ayudaría a poder estar en el primer grupo que cobra, o al menos en el segundo grupo que cobra, pero no debieran de estar en el tercer grupo, que es el que paga incluso por todas las ineficiencias que hay en la cadena de pagos, ¿no? Es decir, cualquier problema de caja que tienen los clientes, el que se ve más afectado son las empresas que están en este tercer grupo, ¿no? Entonces, este es un tema que seguramente vamos a estar hablando en las demás pantallas de esta presentación. La segunda causa de por qué se demoran los pagos tiene que ver con que el cliente no tiene presente el pago. Incluso puede ser que el cliente haya recibido la factura, que haya acusado el recibo de la factura, pero que el pago se haya perdido en el circuito de pagos del cliente, ¿no? Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan detectar esta situación lo antes posible. Es decir, imagínense que ustedes llamaron al cliente cuando ya tiene 30 días de mora y recién ahí se enteran que el cliente no tenía presente realizar el pago. Es decir, fueron 30 días perdidos para el cobro, con lo cual la clave en este punto, o en estos casos, es poder identificar lo antes posible que la factura que ustedes le enviaron al cliente esté dentro de su circuito de pagos. La tercera causa tiene que ver con que cuando el cliente presenta una disputa a la factura, es decir,
no está pagando la factura porque no está de acuerdo con lo que se le ha facturado. Puede ser que le hayan aplicado mal la lista de precios, o el cliente diga que le están facturando servicios que no le han dado, o que le están facturando una cantidad de productos que no son los que él recibió. Es decir, por distintos motivos se puede dar el hecho de que los clientes presenten una disputa y no avancen con el pago de la factura o la deuda que tengan con ustedes. Desde ya que en estos casos la clave está en, primero, identificar cuanto antes esta disputa y darle un tratamiento lo más rápido posible, puertas adentro de su empresa, para que el cliente pueda proceder con el circuito de pagos. Perdón, a ver, ahí me dicen en los comentarios que están viendo solamente la primer filmina, ahí lo estoy cambiando. Posiblemente ahora estamos viendo la filmina que tiene que ver con la disputa. Perdón, les pido perdón, estaba congelado. A ver si me confirman que ahora ya están viendo la filmina que tiene que ver con la disputa de la factura. Perfecto. Bueno. Entonces, esta sería la tercera causa. A ver, dado que no pudiéramos ver las filminas, veamos, esta era la primera, en la que yo comentaba que hay distintos órdenes de pago para los clientes. La segunda era esta, donde el cliente no tiene presente el pago. Esta es la tercera, donde se presenta una disputa. La cuarta tiene que ver con que el cliente no recibió la factura o que la recibió tarde. Esto sería medio imperdonable, es decir, ustedes se tienen que asegurar que el cliente reciba la factura y que la reciba a tiempo. Hay casos, nosotros tenemos casos de clientes o hemos encontrado situaciones en las cuales se reclamaba al cliente por una factura que había sido emitida hace 30 días o más de 30 días, pero el cliente la había recibido hace 3 días, con lo cual no importa si la factura dice que vence en una determinada fecha, si las condiciones de pago son, por ejemplo, a 30 días y el cliente recibe hoy la factura, el cliente en su cabeza o en sus procesos va a pagar como mucho dentro de 30 días, ¿no? Con lo cual, este caso, de vuelta, es un caso bastante básico, pero ustedes debieran de revisar sus procesos internos si es que están habiendo casos en los cuales la factura se entrega tarde, ¿no? Esos son días, desde ya que son días perdidos para el cobro. Y el último caso tiene que ver con que se otorgó un crédito de venta a un cliente que no tiene capacidad de pago, que no tiene capacidad o no tiene voluntad para pagar esa factura. Eso, lamentablemente, el problema ya está en el origen, está en el momento en el que ustedes decidieron hacer una venta y darle un plazo para que el cliente pague. Entonces, acá obviamente el tema a trabajar sería el análisis crediticio de sus clientes. Cuando ustedes le habilitan un cupo de crédito a sus clientes, están tomando una decisión que si el cliente es un mal pagador va a afectar a sus finanzas, ¿no? O a las cobranzas de su empresa. Obviamente la clave acá está en tener un circuito prolijo de análisis de crédito de los clientes, ¿no? No solamente para los que son nuevos clientes, sino también, en algunos casos, justifica también, en algunas empresas también justifica, hacer esta reevaluación una vez por año o con cierta frecuencia, ¿no? De la capacidad crediticia de los clientes. Esto, sobre todo, lo vemos más en empresas que comercializan productos, ¿no? En donde hay un costo de la mercadería vendida, es decir, es más caro lo que se le entrega al cliente. Esas empresas normalmente suelen tener límites de crédito y análisis crediticios más fuertes para con sus clientes, ¿no? Pero también aplica a compañías de servicios desde ya. Entonces, bueno, para resumir, estas son las 5 causas por las cuales se demoran los cobros de los clientes, ¿no? Es decir, la primera y la más frecuente es que el cliente intenta demorar el pago lo máximo posible. La segunda es que el cliente no tiene presente el pago, que se perdió en su circuito interno de pago a proveedores. La tercera es que el cliente no está pagando porque presentó una disputa a lo que se le está facturando. La cuarta, que el cliente no recibió la factura. Y la última, que no tiene capacidad o voluntad para realizar el pago, ¿no? Estas son las 5 causas. Un poco la idea es la idea de aquí, de lo que sigue de la presentación, es poder ver qué cosas pueden hacer ustedes dentro de su empresa para atacar cada una de estas 5 causas y, no digo eliminarlas, pero al menos minimizarlas. Con lo cual, ya esta segunda parte de la presentación, la idea es meternos de lleno en los 3 aspectos que nosotros vemos como aspectos clave que ustedes podrían hacer dentro de su empresa para mejorar las cobranzas. Es muy posible que ustedes ya estén haciendo varios de los puntos que estamos viendo ahora,
La idea es que se lo tomen como una especie de checklist para ver si hay alguno de estos que no estén haciendo, y eso sería al menos una oportunidad para mejorar internamente, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros lo separamos en 3 claves. La primera tiene que ver con optimizar sus procesos internos, es decir, tener procesos internos que estén lo más optimizados posibles, ¿no? La segunda tiene que ver con dotar de herramientas a las personas que están todos los días trabajando para las cobranzas. Y la tercera tiene que ver con estar permanentemente midiendo los resultados de las cobranzas y buscando oportunidades de mejora. Entonces veamos cada una de estas en más detalle. Por el lado de optimizar de vuelta, voy para atrás. Nos vamos a meter en el primer punto, que tiene que ver con optimizar sus procesos internos, ¿no? Entonces acá hay distintos aspectos a tener en cuenta. El primero tiene que ver con algo que yo mencionaba recién, que es analizar a quién le estoy otorgando un crédito comercial. Por más que ustedes tengan un excelente proceso de gestión de cobranzas, si lo que ingresa a ese proceso son malos clientes, van a haber malas cobranzas, ¿no? Entonces, es muy importante. Esto obviamente cada uno lo verá en su propia empresa. ¿Sí? Quizás hay empresas que tienen una incobrabilidad muy baja, entonces el costo de montar un proceso de análisis de riesgo crediticio no tiene sentido, porque hay una baja incobrabilidad, pero aquellas empresas que tienen una alta incobrabilidad o algo que ya sea significativo, es decir, más del 5%, sean clientes que resulta muy difícil o imposible cobrarles, entonces ahí sí tiene sentido que hagan algún esfuerzo en hacer algún análisis crediticio. No es necesario que hagan un análisis crediticio a los niveles de lo que hacen los bancos, ¿no? Pero sí al menos hacer 2 o 3 chequeos de, bueno, la situación financiera de la empresa, la reputación de la empresa y de los directivos de la empresa, es decir, poder hacer esos chequeos que son sencillos de hacer y básicos, referencias comerciales que se puedan llegar a pedir en algunos casos. Bueno, son distintas análisis no tan complejos, pero que seguramente los van a ayudar a que se levante una alerta si el cliente es un mal pagador, ¿no? Y que ni siquiera entra a los procesos de su empresa. El segundo punto tiene que ver con que haya una comunicación clara con los clientes. Muchas veces las demoras en los cobros tienen que ver con, de vuelta, esto que hablábamos de las disputas, ¿no? Entonces, una causa muy frecuente de las disputas es que no está muy claro qué es lo que se le está facturando, entonces el cliente repregunta qué me están facturando, esto a qué servicio corresponde o cuáles son las unidades, es decir, no queda muy claro las condiciones de lo que se le está facturando. Con lo cual, ahí quedarían del lado de ustedes tratar de hacer todos los esfuerzos para que la comunicación sea clara, que haya la menor cantidad de dudas posibles y que incluso que no haya discusión sobre lo que hay que cobrarle, ¿no? Eso implica que haya cierto trabajo desde el lado de ustedes en todos los documentos que circulen antes, durante y después de la venta, ¿no? Entonces, algunos puntos a tener en cuenta, si ustedes hacen cotizaciones o firman contratos con sus clientes, que todas las condiciones comerciales estén especificadas en ese documento. Es decir, que ahí, por ejemplo, entre otras cosas, pero que se especifique que el cliente debe pagar a los 30 días de emitida la factura, por ejemplo. Son cosas que después evitan discusiones, malos entendidos. También a tener en cuenta el hecho de que quede muy claro qué es lo que me están facturando. Es decir, que el cliente no tenga que volver a ustedes a preguntarle cuáles son los ítems o conceptos que están dentro de una factura. Hemos encontrado casos en los cuales se le mandaba una factura al cliente que decía servicios profesionales, ¿no? Y el cliente de estudios, por ejemplo, un caso que hemos trabajado, que era un estudio jurídico, y le mandaba a sus clientes facturas con servicios profesionales. Muchos de esos clientes volvían a hacer consultas preguntando, bueno, ¿qué servicio me está facturando? ¿Cuántas horas me están facturando? ¿Cómo impacta eso con la cotización original que me habían enviado? Es decir, tratar de entregarle información clara al cliente para que no se frene o que no se demore el proceso de aprobar una factura para ser pagada al proveedor, ¿no? Y el tercer punto, que es deseable o altamente recomendable, es que en todo momento el cliente tenga la posibilidad de ir a algún lugar, idealmente en alguna página web, a un portal web, en donde pueda consultar la deuda que tenga con ustedes y descargarse las facturas y ver las formas de pago. Es decir, que el cliente no dependa de tener que ir a preguntarles a ustedes o pedirles a ustedes el saldo de su cuenta, sino que en todo momento tenga la posibilidad. Esto también a veces reduce
tiempo, o muchas veces reduce tiempos, ayuda a que se reduzcan los plazos de cobro, sobre todo con los clientes que tienen voluntad de pago. Es decir, si un cliente tiene voluntad de hacer el pago, que todo sea sencillo para él, ¿no? Que con un solo clic o accediendo a un lugar pueda ver cuánto le debe, descargarse las facturas y realizar los pagos. Entonces, estos son algunos de los temas, pero el concepto en sí es que haya una comunicación clara con el cliente, traten de ver en todas las interacciones que tienen con sus clientes, es decir, que su equipo de cobranza tiene con los clientes, traten de identificar estos frenos por malas comunicaciones y actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, hacer las mejoras dentro de su empresa para que estos frenos no se den. El otro punto tiene que ver con que ustedes tengan procesos internos definidos, ¿no? Que alguien se haya tomado el trabajo de pensar cuál es el flujo de los procesos que corren dentro de el equipo de cobranzas o dentro de lo que es más bien la gestión de cobranzas, ¿no? Nosotros acá, yo estoy compartiendo acá un proceso modelo que tenemos, incluso abajo cuando les llegue esta presentación, ahí abajo tienen el link a una nota que tenemos en el blog donde ahondamos sobre este proceso modelo, ¿no? Pero básicamente en este proceso nosotros mostramos como 3 bloques. La primera parte tiene que ver con comunicados que se disparan en forma automática a los clientes. Algo de esto voy a hablar en la próxima pantalla, ¿no? Pero la posibilidad de que se le envíen en forma automática comunicados por mail o por mensaje de texto a los clientes. La segunda parte de este proceso tiene que ver con los posibles resultados de una gestión con el cliente. Es decir, cuáles son los escenarios posibles de una gestión que se hizo con el cliente y qué hay que hacer en cada uno de estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, uno de los escenarios es que se haya logrado una promesa de pago, ¿no? Y si se logró una promesa de pago, entonces hay que registrarla en algún lugar de forma tal que si después el cliente la incumple, se levante alguna alarma en forma automática hacia el equipo de cobranzas, ¿no? Es decir, para estar muy cerca de los incumplimientos de promesas de pagos. Y la tercera parte de este proceso tiene que ver con alarmas que debieran de levantar en forma automática a distintas personas que están involucradas en las cobranzas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un ejemplo sería este que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, que cuando un cliente incumple una promesa de pago, se levanta una alarma en forma automática para alguien dentro del equipo de cobranzas, ¿no? Entonces, bueno, después los invito a que lo puedan analizar en mejor detalle, pero esto, de vuelta, ahí está el link para que vean un proceso modelo que nosotros hemos desarrollado de lo que sería la gestión de cobranzas. Pero para cerrar menos esta pantalla, el concepto en sí es que ustedes dentro de su empresa puedan definir procesos y se aseguren que está bien pensada la manera de encarar los cobros hacia sus clientes, ¿no? El siguiente punto, atado con lo que decía recién, es tratar de automatizar muchas de las gestiones que son repetitivas para los cobradores. Por un lado, para liberarlos de tiempos y que ellos tengan la posibilidad de hacer lo que más valor aporta, que es estar entablando conversaciones, ya sea telefónicas o reuniones con los clientes, ¿no? Y por otro lado, también para asegurarse que todos los clientes puedan recibir alguna gestión. Muchas veces lo que nos pasa, o en general lo que nosotros vemos, es que las empresas, sobre todo empresas que son grandes o medianas, es decir, el equipo de cobranzas no tiene el tiempo suficiente de contactar a toda la cartera de clientes deudores, con lo cual, con bastante lógica, lo que hacen es contactar a los clientes más deudores. Y eso hace que muchos clientes que tienen una deuda con la empresa no reciban alguna gestión porque no hubo tiempo de gestionarlos. Y en general eso es más de la mitad de la cartera de clientes que no reciben gestiones porque no hubo tiempo de gestionarlos. Entonces, una de las razones por las cuales es altamente recomendable automatizar gestiones hacia los clientes es esta razón, el hecho de que al menos toda la cartera pueda recibir alguna gestión. Alguna parte de la cartera, la gestión que reciba será una gestión personalizada, y otra parte será una gestión más bien automatizada porque no hubo tiempo de que alguien los contacte, pero al menos toda la cartera recibió algún tipo de gestión. ¿Qué cosas se pueden automatizar? Una de las más evidentes es el envío de mails o mensajes de texto a los clientes, ya sea para notificarles que se les ha emitido una nueva factura, avisarles que tienen facturas próximas a vencer o reclamarles por facturas que ya tienen vencidas. También se pueden automatizar
lo que yo comentaba antes de alarmas internas, por ejemplo, con promesas de pago que estén siendo incumplidas, o alarmas que se puedan mandar a los vendedores de la empresa, avisándoles que hay algunos de sus clientes que están próximos a ser suspendidas sus cuentas por falta de pago. No sé, entonces eso se puede hacer perfectamente con distintas herramientas. El hecho de que todos los lunes cada vendedor reciba un correo con la lista de sus clientes que están próximos a ser suspendidas las cuentas por falta de pago, ¿no? Ese es otro ejemplo de cosas que se pueden automatizar. Y también se puede automatizar la derivación de clientes, ya sea a otras áreas de la empresa. Por ejemplo, cuando se presenta un reclamo, si un cliente presentó un reclamo y ese reclamo tiene que ser resuelto por el área de facturación o por el área de operaciones o por el área que sea, que automáticamente le puedan llegar avisos a la persona, por ejemplo, del área de facturación, para que le dé una rápida resolución a las facturas que tienen un reclamo a resolver por ellos. También derivar clientes a agencias externas de cobranzas. Muchas empresas lo que hacen es que hacen una gestión interna del cobro hasta mientras el cliente tiene menos de 60 días de mora, por ejemplo, y cuando ya tiene 60 días de mora pasa a una agencia externa de cobranzas o a un estudio jurídico para que ya le hagan reclamos judiciales. Entonces, esa derivación de clientes también puede ser automatizada sin la necesidad de que alguien tenga que tomarse el trabajo de analizar quiénes son los clientes que cumplen con ciertas condiciones, armar ese listado y devolvérselo o enviárselo a estas empresas tercerizadas, ¿no? Entonces, de vuelta, estos son algunos ejemplos de cosas que se pueden automatizar, pero la idea es que cada vez es más accesible, con las herramientas tecnológicas que hay disponibles en el mercado, automatizar gestiones. Entonces, realmente los invito a que piensen de vuelta, mientras están diseñando su proceso de cobranza, como hablábamos en la pantalla anterior, que piensen cuáles de esas partes de los procesos pueden ser automatizadas o que tengan en consideración al momento de diseñar sus procesos que es viable o que cada vez es más fácil poder automatizar el envío de comunicados, por ejemplo, a clientes, ¿no? Tengan en cuenta esas cosas porque realmente apoyan muchísimo lo que son las cobranzas, ¿no? De vuelta, sobre todo con los clientes que por falta de tiempo nadie los gestiona. Entonces, para resumir esta parte de mejorar los procesos, lo que veíamos aquí o las recomendaciones que damos aquí son, por un lado, analizar a quién se le otorga un crédito comercial, tener una comunicación clara con los clientes, tener procesos definidos y, en la medida de lo posible, automatizar todo lo que sea automatizable, ¿no? La segunda parte de los aspectos clave para reducir los plazos de cobro tiene que ver con darle herramientas que simplifiquen el trabajo de las personas que están en las cobranzas, ¿no? Hacerles más sencillo el trabajo para que, por ende, puedan gestionar más clientes en un día normal. Algunos ejemplos de herramientas que sería útiles darles. Primero, que tengan como una especie, es muy recomendable que ellos puedan saber quiénes son los clientes más críticos de su cartera, ¿no? Entonces, ahí recomendamos fuertemente que haya algún sistema de semáforos dentro de la empresa de ustedes que ayude a que los cobradores sepan quiénes son los clientes más críticos y que gracias a eso no se le pase por alto las gestiones con esos clientes, ¿no? Nosotros en Intisa tenemos este sistema de semáforos que incluso se alimenta de una fórmula que rankea a los clientes y que los hace caer en alguna de las categorías dependiendo de su criticidad. Y esa fórmula nosotros la tenemos afectada por 3 factores. Es decir, hay básicamente 3 factores que definen qué tan crítico es la situación de un cliente. Uno de ellos es el monto de la deuda. Obviamente, mientras más deuda, más crítica es la situación del cliente. El segundo tiene que ver con la antigüedad de la deuda. Mientras más vieja es la deuda del cliente, más crítica es la situación del cliente. Y el tercero tiene que ver con los días que transcurrieron desde la última gestión que se le hizo al cliente. Es decir, mientras más días transcurren, más crítica es la situación del cliente. Entonces, en base a eso se arma un sistema de rankings y los clientes caen en distintas categorías. Algo similar es lo que yo les invitaría a que hagan dentro de sus empresas, es decir, poder definir alguna fórmula sencilla, pero alguna fórmula al fin, que le ponga un puntaje a cada cliente y que eso defina un sistema de semáforos. La idea atrás de esto es que los gestores, cuando llegan a la mañana a su puesto de trabajo,
puedan tener claro quiénes son los clientes más críticos, para asegurarse que no se le pase por alto gestiones con esos clientes. Otra herramienta es poder darles un acceso rápido a la situación de un cliente. Es decir, muchas veces lo que nosotros vemos es que, en general la experiencia nuestra nos dice que la gran mayoría de las empresas, pero la gran mayoría, está gestionando sus cobranzas, es decir, con planillas de Excel. Es decir, lo que hacen la mayoría de las empresas, me imagino que muchos de ustedes se sentirán identificados, es que los cobradores descargan una vez por mes, una vez por semana, dependiendo de la dinámica de la empresa, un reporte del sistema contable con toda la lista de la deuda pendiente. Ese reporte lo descargan en un Excel y cada cobrador va trabajando sobre esa planilla de Excel, va haciendo anotaciones en la planilla o en un cuaderno o tareas que se ponen en el Outlook, es decir, va de alguna manera registrando en distintas partes las cosas que va haciendo. Eso termina siendo algo bastante ineficiente y entre las razones por las cuales, una de las razones por las cuales eso no es del todo eficiente, es que para que un cobrador se ponga en situación de un cliente, es decir, para que entienda en qué situación se encuentra un cliente, tiene que ir a buscar la información a distintas partes, ¿no? En su Excel, en el cuaderno, ver si otro cobrador lo registró en el Excel, otra conversación que tuvo con ese cliente o en el cuaderno. Entonces, termina perdiendo mucho tiempo en prepararse para una conversación telefónica. Entonces nos hemos encontrado muchísimas veces, con empresas en las cuales cuando uno le empieza a preguntar cómo es el día a día de los cobradores, empezamos a encontrar que se dedica mucho tiempo a tareas muy, muy básicas que pueden ser simplificadas. Por ejemplo, un ejemplo atado a esto es que un cobrador quiere hacer un reclamo a un cliente. Identifico que este es el cliente al que quiero llamar ahora y quiero hacerle un reclamo. Quiero llamarlo para ver si puede pagar la deuda que tiene con nosotros. Entonces, previo al llamado, tiene que relevar la situación del cliente. ¿Cuál es la deuda que tiene? Lo tengo que ir a mirar al software contable. ¿Qué hablamos con quién lo llamó últimamente? ¿Qué conversaciones tuvieron en relación a la deuda y si él se había comprometido a hacer un pago o no? Eso lo tengo que mirar en distintas planillas de Excel, que puede ser la mía, la de mis compañeros, cuadernos míos. Entonces, relevar toda esta situación en la cual se encuentra el cliente puede llevar entre 5 y 10 minutos. Después se hace la llamada telefónica y quizás le dijeron, no, la persona que está buscando está de viaje, vuelve la semana que viene. Es decir, fueron entre 10 y 20 minutos perdidos, es decir, tirados a la basura. Es decir, toda la preparación que tuvo que hacer el cobrador para hacer el llamado telefónico que después el cliente no estaba, no sirvió. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros recomendamos fuertemente que la información de las gestiones que se hacen con los clientes esté concentrada en un lugar en el que todos tengan acceso, que todos los cobradores puedan dejar registro en ese lugar compartido de las gestiones que ellos van haciendo y que sea muy rápido para un cobrador, antes de hacer un llamado telefónico con un cliente, ponerse al día en la situación del cliente. Así que no le lleve más de un minuto o 2 minutos ponerse al día de cuál es la situación que tiene un cliente. Es decir, para eso, obviamente la recomendación es que exista esta plataforma compartida donde todos los cobradores pueden acceder y dejar registro de gestiones y hacer consultas de situaciones en las que se encuentran los clientes. Este es un ejemplo de una pantalla donde, es decir, la información como mínimo que recomendamos que exista es bueno, los datos de contacto del cliente, es decir, que sea fácil para el cobrador ver cuál es el teléfono del cliente, por ejemplo, cuál es la deuda que tiene, cómo se compone la deuda, es decir, cuáles son, por ejemplo, las facturas que componen esa deuda, qué tareas tenemos los distintos cobradores pendientes de realizar con este cliente y cuál es el historial de todas las gestiones y todos los correos que se intercambiaron con este cliente. Es decir, para que él pueda acceder rápidamente a esta pantalla, en un minuto leerla y entender la situación del cliente, y si lo llamó y no lo encontró, la pérdida de tiempo no fueron 15 o 20 minutos, sino que fue de repente una pérdida de 3 minutos, es decir, la inversión. Si quieren no lo veamos como pérdida, veamos como una inversión. Fue una inversión de 3 minutos en intentar contactar al cliente versus una inversión de 20 minutos. Es decir, esto al cobrador le da 6 veces más productividad, ¿no? Es decir, tiene la posibilidad de llamar 6 veces más de clientes en el día. Para seguir en línea con esto, también recomendamos fuertemente que existe una plataforma en donde también que sea compartida, en donde los distintos usuarios se pueden programar tareas. Es decir, es muy normal que, lo encaro por otro lado, pero es muy frecuente que un cobrador llame a un cliente y le digan, bueno, hablemos en 3 días a ver para cuándo podemos sacar el pago, por ejemplo.
Con lo cual, en esa situación, el cobrador, lo ideal es que él pueda programarse una tarea para llamar a este cliente dentro de 3 días y que dentro de 3 días le salte una alarma de esta tarea que tiene que hacer. Algunos lo resuelven con el Outlook, cada uno en su Outlook, cada cobrador se va programando estas tareas, con lo cual eso ayuda a que no se olviden. La contra de ese escenario es que para los que coordinan el equipo de cobranzas, no tienen la posibilidad de ver qué tareas están pendientes de hacer y qué tareas no se están cumpliendo, es decir, como que queda en la nada, es decir, nadie puede controlar eso. Y hay otros casos que ni siquiera lo llevan en Outlook, sino que lo anotan, por ejemplo, en un Excel. Entonces, también me he encontrado muchísimas veces con que, dada esta situación, por ejemplo, en una columna del Excel, el cobrador escribe, llamarlo el viernes para consultar la fecha de pago. Y esa fila del Excel la vuelve a revisar de repente dentro de 2 semanas. Y dentro de 2 semanas me dice, mira, me había notado que hace 15 días tenía que llamarlo. Es decir, son 15 días perdidos para el cobro eso, ¿no? Es decir, con lo cual la recomendación aquí es que todas las tareas que se tengan que programar los gestores, por los resultados que van saliendo de las gestiones, de alguna manera se les levanten en forma automática y que no dependan de que ellos tengan que ir a controlar o que ellos tengan que ir a verificar si había alguna tarea con algún cliente para algún día, ¿no? Porque en general son días que se pierden de dar seguimiento a lo que se habla con clientes. Bueno, atado al tema de las tareas es que obviamente le salten recordatorios a los usuarios, ¿no? Y otro tema que también ponemos aquí es que, y también está muy atado al que hablaba recién, es que recomendamos fuertemente que sea sencillo para un cobrador enviar un mail con el estado de cuenta de un cliente. Es decir, esto también es una recomendación muy fuerte porque junto con el punto que veíamos antes, este es el otro motivo que cuando nosotros hacemos un diagnóstico dentro de empresas, vemos que gran parte del tiempo de los cobradores se va en estas dos cosas, ¿no? En prepararse para hacer una llamada telefónica al cliente o en enviarle una pieza de mail con el estado de su cuenta. Esas son las dos, si quieren, tareas que insumen más tiempo de los cobradores y que si ustedes lograran simplificarlas, van a poder multiplicar la capacidad de gestión de los cobradores, ¿no? Entonces, esta tarea lo que yo muchas veces me encontré es que les lleva a los cobradores entre 10 y 15 minutos preparar una pieza de mail, porque de vuelta tienen que ir al software contable, hacer una consulta y descargar la Excel de las facturas que deuda ese cliente, después ir al Outlook o al Gmail o lo que utilice cada empresa, redactar el correo electrónico, adjuntar el archivo, ir a buscar los PDFs de las facturas en algunos casos, para después adjuntar esos PDFs de las facturas que se están reclamando y recién después disparar la pieza de mail. Eso, de vuelta, puede llevar 10, 15 minutos preparar esa pieza de mail. Todo lo que ustedes puedan simplificar para ese proceso va a derivar en más productividad de su equipo. Con lo cual, ahí fuertemente les recomiendo que puedan, de vuelta, hoy por hoy y cada día más hay herramientas tecnológicas que los van a, Intisa obviamente es una de ellas, pero hay otras más que los van a poder ayudar a ganar en productividad en este sentido. Entonces, el concepto en sí atrás de esto es que estas dos tareas que yo estaba hablando son las que más tiempo insumen de los cobradores y todo lo que ustedes logren reducir de esos tiempos van a derivar en más productividad de su equipo de cobranzas. Resumiendo entonces esta segunda parte, al menos con qué herramientas recomendamos dotar a su equipo de cobranzas, herramientas que los ayuden a priorizar quiénes son sus clientes más críticos, que puedan tener rápida acceso a la situación de un cliente, que puedan trabajar con tareas y que les lleguen recordatorios para que no se le pasen por alto las tareas que tienen que ir haciendo y que sea muy sencillo enviarle un correo electrónico con el estado de cuenta a un cliente. Les pido, si por favor, hasta acá vamos ok, si me pueden poner en el chat si está todo ok, me están escuchando bien, la pantalla la ven bien. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Ahora en unos 5 minutos cierro la presentación y dejamos las preguntas para el final. Ok, bueno, seguimos. La tercera parte ya, entonces, tiene que ver con estar permanentemente midiendo y mejorando sus procesos y buscando oportunidades de mejora para sus procesos de cobranzas. ¿Qué cosas medir? Acá tenemos algunas recomendaciones de cosas para medir y no solamente qué medir, sino también para qué medirlo, ¿no? Una, que esto lo que evidentemente todos hacen, o imagino que la gran mayoría hace, es poder tener en cualquier momento una foto de la situación de cobranza, ¿no? Poder ver cuánto hay por cobrar, cuánto está vencido, incluso
con qué hacer una apertura en función de cuál es la antigüedad de lo que está vencido, ¿no? Esto, de alguna forma, para poder entender qué tenemos en la calle y qué tenemos que salir a reclamar a nuestros clientes, y es una foto que nos ayuda también a entender qué tan reclamable es lo que tenemos, ¿no? Es decir, si lo que tenemos está muy vencido, es claramente muy reclamable, y si lo que tenemos no está muy vencido, no es tan reclamable, entonces, o no es tan fuertemente reclamable, digo, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que imagino que ya muchos de ustedes lo están llevando, ¿no? Porque es bastante básico. Lo otro es poder llevar algunos indicadores de cobranzas. Que lo interesante de estos indicadores no es tanto el valor en sí, sino, o bueno, no digo que no sea importante, pero es muy importante también ver la evolución, ¿no? Es decir, si estamos mejorando o si estamos empeorando en los indicadores, poder saber si distintos cambios que hemos hecho en los procesos internos fueron para mejor, fueron para peor o no movieron la situación. Entonces, algunos de los indicadores que generalmente se llevan vinculados a lo que es la gestión de cobranza son, bueno, obviamente el plazo promedio de pago de los clientes, es decir, cuántos días en promedio transcurren entre que ustedes emiten una factura y que la cobran, la antigüedad promedio de la deuda, es decir, de la deuda que hoy por hoy tienen los clientes con ustedes, en promedio, qué tan vieja es decir, hace cuánto se emitió esa deuda, es decir, hace cuántos días se emitieron esas facturas, el porcentaje vencido, es decir, en un momento dado, qué porcentaje de la deuda está vencida, y poder ir viendo la evolución. Es decir, lo ideal ahí es que cada vez sea menor el porcentaje vencido. Eso mostraría que ustedes están haciendo una buena gestión y acortando los plazos de cobro. Y algo muy atado a esto, los días de mora, ¿no? Es decir, en promedio de lo que está vencido, hace cuántos días venció, ¿no? Entonces, esto también, lo ideal es ir bajando este indicador porque quiere decir que se está cobrando más rápido, ¿no? Obviamente todos estos indicadores que estamos viendo están alineados, es decir, no es que un indicador va a mejorar y todos los más van a empeorar. En general, si uno empeora, empeora, es decir, todos empeoran o todos mejoran porque tienen que ver con la eficiencia de las cobranzas de ustedes. Pero bueno, lo ideal es, lo interesante aquí es poder ver la evolución, entender si estamos mejorando, estamos empeorando, qué impacto tuvieron los cambios que hicieron en los procesos, y también poder hacer un análisis a distintos niveles, poder ver cómo dan estos indicadores para toda la empresa, cómo dan para una unidad de negocio, cómo dan para un vendedor, cómo dan para un cobrador, cómo dan para un cliente, es decir, poder ser distintos, poder analizar esta información en distintos niveles, ¿no? Entonces, eso sería, es decir, al menos la recomendación como para que ustedes puedan tener de vuelta un mapa de indicadores que los ayude a entender si estamos mejorando, empeorando, y si estamos empeorando o mejorando, dónde estamos empeorando o mejorando. Es decir, es con este cobrador, es con estos clientes, es en estas zonas, en esta región, esta unidad de negocio, es decir, dónde están las mejoras o las situaciones peores para poder aprender y desde ahí mejorar ustedes, ¿no? Es decir, corregir los errores o lo que salió bien, replicarlo en otras áreas. También poder monitorear cuántas gestiones se hacen, qué cantidades de gestiones están haciendo los distintos usuarios y qué tipo de gestiones están haciendo los usuarios, cuántos son llamadas telefónicas, cuánto pueden ser visitas, cuánto pueden ser promesas de pago conseguidas, llamadas telefónicas no logradas, es decir, poder empezar a entender qué se está haciendo, ¿no? Y si están teniendo mayor capacidad, menor capacidad de gestiones, de vuelta, qué tipo de gestiones se hace, quizás se hicieron menos gestiones y pareciera una mala noticia, pero en realidad se mejoró en el tipo de gestiones que se hicieron, fueron más contactos efectivos con clientes, y por eso que redujeron la cantidad de gestiones, porque estuvieron más tiempo hablando por teléfono con los clientes que teniendo llamadas que no los consiguieron. Entonces, poder entender qué está pasando con el mundo de las gestiones que se hacen, eso también es interesante que puedan tener análisis de eso. Poder entender una vinculación, poder entender la relación que hay entre las gestiones y el recupero. Acá, como no es el foco de este webinar, no voy a ahondar mucho, pero sí lo ideal es que ustedes puedan contar con reportes que los ayuden a ver cuál es el impacto en el recupero de las gestiones que están haciendo. Porque puede ser que ustedes crezcan en la cantidad de gestiones que hacen, pero que no haya mejorado el recupero o que incluso haya empeorado el recupero. Entonces, poder entender esta vinculación que hay entre cantidad de gestiones y monto recuperado, ¿no? O porcentaje recuperado en un mes determinado. Esto también es importante que puedan hacer este cruce de estos dos mundos, ¿no? Cuántos clientes están siendo gestionados y cuántos quedan fuera de la gestión, que puedan entender este mapa de vuelta de los clientes que quedaron fuera de la gestión de
de los cobradores por falta de tiempo o por algún otro motivo, pero que sean conscientes de cuál es este número y después tomar decisiones adentro o no, pero al menos que sepan cuántos clientes están quedando fuera del mapa de las gestiones. Entonces, bueno, esos son algunos de los reportes que yo creo que sería súper interesante que ustedes de alguna manera los puedan tener en su empresa, idealmente que los tengan con un solo clic, ¿no? Es decir, muchas veces lo que nosotros nos encontramos, y sobre todo cuando vemos empresas que trabajan con toda la información diseminada entre las computadoras de los distintos cobradores, como recién les decía, es que resulta muy difícil generar reportes, porque hay que tomar la información de cada cobrador, tratar de unificarla y después procesarla, ¿no? Con lo cual eso, muchas veces lo que nos encontramos nosotros es que ese trabajo lo hacen 2 o 3 veces en el año, porque lleva como una semana de trabajo de alguien procesando toda esa información. Bueno, si tuvieran toda la información de cobranzas en un lugar compartido al cual los usuarios acceden, entonces ya primero, toda la información estaría estandarizada, es decir, toda la información no requeriría un proceso de estandarización de las distintas informaciones. Y segundo, es más fácil con un solo clic poder generar los reportes y tenerlos en tiempo real y no solamente un par de veces en el año, ¿no? Entonces, ya para resumir y cerrar los conceptos que al menos quería transmitir en este webinar, primero, es decir, son 3 conceptos que yo quería al menos compartir con ustedes y espero haber podido transmitirlos. El primero es que una parte de la deuda de los clientes se debe a que no hay una buena gestión. Es decir, que la buena noticia de esto es que si ustedes hicieran una mejor gestión de cobranza, cobrarían eso más rápido, ¿no? Esa es la buena noticia, es decir, que seguramente si hacen un análisis de sus procesos internos de cobranzas, van a encontrar un montón de oportunidades de mejora y esas mejoras van a impactar en menores plazos de cobro, ¿no? Y las claves que nosotros vemos como para mejorar su gestión de cobranza tienen que ver con tener procesos internos optimizados, con que las personas de cobranzas tengan herramientas para mejorar su día a día de trabajo y con que ustedes tengan la capacidad o la posibilidad de poder estar midiendo y buscando oportunidades de mejora permanentemente. Bueno, con esto cerramos la presentación. Lo que sí les propongo, si tienen alguna pregunta, es que me la vayan haciendo en la sección esta del chat para preguntas y yo con gusto iré respondiéndolas. Tenemos como unos 15 minutos como para responder preguntas. Desde ya que después vía Focus o vía Intilla estamos a disposición para atender otras consultas que ustedes puedan tener y que no llegamos a tiempo de responder.